tardes, hermanos. Una vez más, como lo venimos haciendo cada miércoles, Dios nos da una nueva oportunidad de poder abrir las Escrituras y leer su palabra. Y si Él así lo permite, vamos a tratar de sacar alguna enseñanza práctica. En este caso, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Empezamos hace 2 miércoles atrás. Nos toca en esta tarde el desarrollo del versículo 12 hasta el versículo 26 del capítulo 1. No lo vamos a leer de corrido. Si Dios así lo permite, vamos a ir leyendo de algunos versículos y vamos a ir tratando de desmenuzar o sacar alguna enseñanza práctica. Empezábamos hace 2 miércoles atrás con nuestro hermano Marcos Urquiza, donde nos hacía una muy buena introducción. Y luego nuestro hermano Gustavo Sastre, desarrolló los primeros versículos desde el 1 hasta el 11. Yo anoté algunos tips del desarrollo de ellos a modo de enganchar de alguna manera el tema. Marco nos hablaba que este libro escrito por Lucas comienza en el mismo punto donde termina el libro escrito por Lucas, el Evangelio según San Lucas. También hemos escuchado que en los primeros 7 versículos se habla fundamentalmente de los hechos de Pedro, y luego del capítulo 8 en adelante, ya tenemos como actor, por decirlo de alguna manera principal, al apóstol Pablo, desde su conversión. Destaca en el primer versículo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, dejando en evidencia que esta es una obra que todavía no termina. El propósito, nos decía el hermano, de este libro es documentar los primeros pasos de la difusión del Evangelio a través de la Iglesia. Fundamentalmente, donde él nos explicaba de una manera gráfica, donde el Espíritu Santo cambiaba de alguna manera su lugar de residencia, que había venido eventualmente a la tierra, lo tenemos registrado en las Escrituras, pero ahora a partir de Pentecostés, que va a ser abordado el estudio por otro hermano, ya venía a cambiar su residencia, descendía a la tierra. Nuestro hermano Gustavo nos desarrolló los primeros 11 versículos, como decía al principio, y nos explicaba en temas como que Jesucristo, luego de haber resucitado, se les apareció a los suyos durante 40 días, un hecho muy importante. También hablaba Jesucristo en ese momento de la promesa del Espíritu Santo que vendría dentro de no muchos días. Este suceso, que van a desarrollar más adelante los hermanos, estaba siendo anunciado por Jesucristo. Y había encomendado a los suyos diciendo que recibiréis poder del Espíritu y serían testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Habló también nuestro hermano de la ascensión del Señor Jesucristo, que fue tomado en una nube al cielo y desapareció de la vista de los suyos. Luego de la ascensión de Jesús, los discípulos regresan a Jerusalén como el Señor se los había instruido en el versículo 4 del capítulo 1 de este libro de Hechos. Y nosotros vamos a retomar desde el versículo 12. Nos dice las Escrituras: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, unos 850 metros aproximadamente, que era lo máximo que se permitía caminar a un judío en el día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban
unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y sus hermanos. Acá me llama la atención el versículo que dice, perseveraban unánimes, dice, en oración y ruego. Qué importante que es esto de perseverar, ser persistente, y nada más y nada menos que en la oración. Hay una frase en un libro que se llama El cristiano de rodillas, de un autor anónimo, que a mí me gusta mucho, que dice, o cita más o menos, que cuando lleguemos al cielo, lo que consideraremos el error más grave de nuestra vida en la tierra es la falta de oración en ella. Y aquí vemos cómo perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dice con las mujeres, las destaca. Nuestras hermanas, siempre con un papel tan activo y tan importante desde la iglesia primitiva. Más adelante, después en el capítulo 2, y esto lo va a desarrollar otro hermano, pero lo vamos a leer, Hechos capítulo 2, versículo 42, nos completa la idea. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguían persistiendo, eran fervientes en oración. Pero acá vemos los 4 pilares de la vida cristiana. Porque nos dice que perseveraban en la doctrina, la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, nos está hablando de la cena del Señor, y en las oraciones. Hay una frase que dice, los que oran juntos permanecen juntos. Y me gusta mucho esta frase, porque muchas veces estamos faltos en esta área de nuestra vida. Quizás lo hablo por mí mismo, pero yo he comprobado que cuando uno ora con una persona, con un grupo o con la iglesia, esas personas permanecen juntas. Es un desafío como iglesia en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar el orar, el perseverar en oración, y vamos a permanecer juntos. Es importante mencionar que acá nombra uno por uno y por su nombre a los apóstoles, pero no solo para recordar los nombres, sino como para destacar también que faltaba uno, faltaba Judas, que había sido el que había traicionado al Señor. Pedro toca este tema cuando se reunieron en Jerusalén, y lo vamos a leer desde el capítulo 15, desde el versículo 15, al versículo 17 del capítulo 1. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El versículo 17 nos dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este doloroso suceso relata Pedro. Y Pedro dice, era contado con nosotros y era parte de nuestro ministerio. ¿Cómo se resiente la iglesia cuando vemos que un hermano abandona los caminos del Señor? Vamos a leer el Salmo 41:9, que es acá donde Pedro hace mención, que dice por boca de David. Este versículo está en Salmo 41:9 y lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El que de mi pan comía, se levantó contra mí. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y se lo dijo a los discípulos. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 18 y 19.
Nos dice la palabra de Dios: no hablo de vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús sabía que lo iba a traicionar, pero no solo sabía que lo iban a traicionar, sabía exactamente quién lo iba a hacer. Y se lo dio a conocer a los discípulos en la última cena, cuando estaban celebrando la Pascua en aquel aposento alto. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 17, que vamos a leer. Nos dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Este relato me llama particularmente la atención porque todos comenzaron a preguntarse: ¿seré yo? Demostrando así la debilidad y la naturaleza pecadora que tenemos como hombres. Nadie sabía exactamente quién iba a ser. Uno podría decir: yo no lo traicionaría nunca a Jesús. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, hermanos? Y de alguna u otra manera hemos caído en pecado una vez más, o de alguna manera negado nuestra fe. Pero lo increíble del corazón del Señor es que, aún conociéndonos y sabiendo lo que somos, Él nos ama y nos da una nueva oportunidad. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que vivir así, hermanos. No nos creamos que ya tenemos la vida resuelta. Somos pecadores, pecadores perdonados, es cierto, pero somos pecadores. Y tenemos que estar dependiendo permanentemente de nuestro Señor Jesucristo para vivir de una manera diferente. Lucas hace un paréntesis para explicar lo que le sucedió a Judas. Y lo vamos a leer desde el versículo 18 al 20 del capítulo 1. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito, en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Vamos a buscar en 2 salmos donde se hace referencia a esto que Lucas había escrito. En el Salmo 69, 25 en primer lugar. Dice: sea su palacio asolado, y en sus tiendas no haya morador. Y en el Salmo 109, versículo 8, nos dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. A estos 2 salmos estaba haciendo referencia Lucas cuando relataba lo que le había sucedido a Judas. Luego de traer a la memoria lo sucedido con Judas, Pedro propuso que eligieran al sucesor de Judas para que ocupe su lugar
en este ministerio tan importante, que no es un lugar que podía, como vamos a leer, ocupar cualquier persona. Tenía que haber unos requisitos. Y como alguien dijo, me gusta mucho la frase que dice que en la obra de Dios somos todos necesarios, pero nadie es imprescindible. Y nosotros vamos a ver acá que los apóstoles, con la guía de Dios, eligen al sucesor de Judas. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 siempre, desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Acá vemos que no fue una decisión democrática. Si bien nos puede sonar un poco extraño que dice echaron suertes, dice, no es que lo dejaron a la suerte, sino que confiaban que Dios iba a revelar su voluntad. De una forma similar, que no lo vamos a leer, pero lo pueden buscar después en Éxodo capítulo 28, versículo 30, donde el sumo sacerdote usaba unas piedras que estaban escondidas en su pectoral, Urim y Tumim, donde Dios manifestaba de alguna manera las decisiones que se tomaban. No es que lo habían dejado a la suerte, sino que ellos estaban confiando en que Dios se iba a manifestar. Es más, dice que orando le dijeron: Señor, tú que conoces los corazones, muéstranos quién era el sucesor. Entonces ahí eligieron a Matías. No vuelve a mencionarse a Matías en el libro, sino que después hay una referencia al final del Apocalipsis, donde nos dice, y lo vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, nos dice la palabra de Dios: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Quizás, como dice el autor, era necesario que fueran 12. Aquí nos está hablando en Apocalipsis que estaban los 12 nombres de los apóstoles. Me gustaría, para ir terminando, hacer una pequeña diferencia entre lo que era un discípulo y un apóstol. Discípulo dice seguidor, persona que recibe enseñanza de un maestro. Y esto habían recibido durante los años que Jesucristo había estado en la tierra los discípulos. Pero ahora eran apóstoles, persona que se dedica a propagar una doctrina o una idea. Y no cualquiera podía ser apóstol. Y lo hemos leído. Vamos a ver. Primero tendría que haber visto a Jesús resucitado con sus propios ojos. Nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, en capítulos 21 y 22, que nos dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Tenía que haber visto con sus ojos a Jesucristo resucitado. Matías cumplía ese requisito. Pero también
tendrían que haber sido comisionados como apóstoles por Cristo mismo. Y nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, versículo que nuestro hermano Gustavo también lo desarrolló, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habían sido comisionados por el mismo Señor Jesucristo. Nosotros vemos que luego de la ascensión del Señor Jesucristo, los apóstoles comenzaron a propagar la fe cristiana, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y ese legado continúa hasta el día de hoy. Y la Iglesia de Jesucristo, que es la embajada de Dios aquí en la tierra, tiene esa tamaña tarea. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que seguir esas pisadas que tuvieron esos grandes hombres de Dios, de difundir la fe cristiana, de difundir lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y también en esta tarde aprovechamos, porque quizás algún amigo que nos está escuchando nunca había escuchado hablar de Jesucristo, o escuchó hablar de Jesucristo como uno más en la historia, como una buena persona. Pero entender o creer que Jesucristo fue una buena persona no salva a nadie, sino que aceptar a Cristo como Salvador personal, pidiéndole perdón por los pecados y aceptándolo como Salvador en el corazón, te hace un hijo de Dios. Dios quiere que en esta tarde Dios nos haya hablado a nuestros corazones en estos breves pensamientos sencillos, y que podamos poner en práctica una vez más, con la oportunidad que Dios nos da de saber un poquito más de su palabra, y que podamos seguir llevando este mensaje que lleva la iglesia primitiva desde el principio, desde hace tantos años, para aquellos que todavía no conocen de Jesucristo, puedan conocerle y hacerlo Señor y Salvador de sus vidas. Y que no solamente puedan cambiar su vida aquí en la tierra, sino que tengan para siempre una morada eterna allí en los cielos con Jesús. Que Dios bendiga su palabra.